principio de legalidad. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. En un Estado de Derecho, donde impera el sistema romano-germánico, el principio de legalidad constituye, si no el más, uno de los pilares o piedra angular más importante del derecho en general y del derecho penal en particular. El principio de legalidad, como correctamente afirma Roxin, exige que el Estado proteja al individuo y a la sociedad no solamente con el derecho penal, sino también del derecho penal. Esto significa que el principio de legalidad obliga al Estado, por un lado, a preocuparse por disponer de los medios o instrumentos más eficaces para prevenir el delito y, por otro, a encontrar, dentro del ordenamiento jurídico, límites a su actividad punitiva. De no ser por el principio de legalidad, el ciudadano quedaría en la más completa orfandad o desamparo, pues estaría a merced de una intervención irracional y arbitraria por parte del Estado en sus esferas de libertad y, de esta manera, restringiría al máximo los procesos de participación de los ciudadanos en el desarrollo de las instituciones. Es en el derecho penal donde el principio de legalidad cobra superlativa importancia, por cuanto la regulación de determinadas conductas implica la restricción de derechos fundamentales. No cabe la aplicación del derecho penal, si no es para restringir, mediante sus mecanismos o instrumentos, bienes jurídicos elementales de los ciudadanos, sobre quienes actúa su fuerza coercitiva. Por tanto, si la aplicación del ius puniendi significa la restricción de los ámbitos de libertad, la vigencia del mismo únicamente se realiza y debe realizarse a través de la ley, mas no mediante la jurisprudencia, el derecho consuetudinario o cualquier otra fuente. Esto implica que solamente se van a restringir las libertades individuales de los ciudadanos mediante la aplicación de una pena, cuando una ley así lo establezca en forma previa, expresa, clara, inequívoca e indubitable. Para el principio de legalidad, la ley no significa la aceptación expresa de toda ley penal, sino únicamente de aquellas que reflejan los intereses y las necesidades del pueblo. Es decir, la ley penal no puede ser obra del capricho del legislador, pues la ley penal se rige por criterios materiales de profundo e inestimable valor, como son el daño social, el merecimiento y la necesidad de pena. En el derecho penal, la jurisprudencia, los principios generales, el derecho consuetudinario y la doctrina, sirven como complemento del desarrollo integrador del derecho, o sea, como mecanismos que ayudan a precisar conceptos, siempre y cuando no perjudiquen a los ciudadanos. La primera, que se manifiesta mediante el principio del nullium crimen, nulla poena sine lege certa, consiste en la exigencia que tiene el Estado de dar leyes claras que permitan y motiven al ciudadano a comportarse de acuerdo a derecho, ya que de no ser así dichas leyes serían nulas e inconstitucionales. La segunda, que consagra el principio nu/ium crimen, nulla poena sine lege scripta, exige al Estado que las normas jurídicas que crean delitos y penas sean escritas, de tal manera que los ciudadanos de una nación o país tengan la posibilidad de informarse sobre la licitud o ilicitud de sus conductas, pues sería ilógico, irracional e imposible exigir a los ciudadanos que se comporten de acuerdo a derecho si no conocen cuál es el margen de lo permitido y de lo prohibido. La tercera, que enarbola el precepto del nullium crimen, nulla poena sine lege stricta, establece que el presupuesto, el delito, la fundamentación y la agravación de la sanción, pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria, se realicen dentro del sentido literal posible de la ley, mas no fuera de su significado literal teleológico basado en una insignificante semejanza entre un caso regulado y otro distinto no regulado. La cuarta, que patentiza el principio del nullium crimen, nulla poena sine lege praevia, exige que tanto las consecuencias o sanciones jurídicas como los presupuestos de estas cobren vida, únicamente, después de la entrada en vigor de una ley, en virtud de que ésta solo rige para hechos futuros y no para hechos pasados, ya que de aplicar retroactivamente las leyes y, en especial las leyes penales, estaríamos menoscabando uno de los fundamentos del principio de legalidad. La seguridad jurídica. La vigencia del principio de legalidad. Se dice que para que las normas jurídicas sean legítimas deben emanar y ser expresión de la voluntad popular. No pueden provenir de un tirano, dictador o reyesuelo.
Solo el pueblo tiene la soberanía estatal y puede delegar al Parlamento la emisión de leyes. El depositario de la voluntad popular es el Parlamento, cuyos representantes son elegidos libremente por el pueblo. Por ello, solo el Parlamento está legitimado para dictar leyes. Ningún otro poder del Estado puede asumir dicha potestad, pues de hacerla estaría usurpando funciones que no le competen. El fundamento democrático del principio de legalidad es notorio, pues, como ya se ha señalado, si las normas jurídico-penales se caracterizan por imponer las mayores cargas coactivas y restricciones de derechos, vida, libertad, patrimonio, etc., de todo el ordenamiento jurídico, siendo necesario que dichas normas provengan del centro de la representación popular. El Parlamento, la democracia y el principio de división de poderes permiten una legitimidad por el origen de las leyes, en especial de las penales. El fundamento político del principio de legalidad tiene, pues, dos aspectos principales. Uno de ellos refiere que solo el legislador puede dictar leyes penales, mientras que el otro destaca que las leyes penales no pueden sobrepasar y afectar más allá de lo prudente los derechos individuales. El resultado de la conjugación de ambos puntos es la seguridad jurídico-penal. Cometer un hecho o abstenerse de realizarlo va a hacerse acreedor a una sanción jurídica negativa consistente en la privación de derechos esenciales. Todo esto nos lleva a concluir que la ley penal constituye la fuerza configuradora de las costumbres. Representa la constitución negativa de un pueblo, con lo que permite el desarrollo y afianzamiento de la conciencia jurídica de la población. El principio de legalidad se ve inmerso en la seguridad jurídica, presta una función de garantía a los ciudadanos, pues permite, si no eliminar, sí restringir el ámbito de la discrecionalidad del Poder Judicial en el momento de la emisión de una sentencia condenatoria. Logra que el ciudadano sepa a qué atenerse, ya sea cuando comete un hecho como cuando lo omite, y sepa además la naturaleza, pena o medida de seguridad, clase, pena privativa de libertad, pena restrictiva de derechos o días multa. En síntesis, el principio de legalidad, al establecer la ley escrita, requiere descubrir una conducta humana determinada, dirigiéndose al conjunto de los ciudadanos y aplicadores de la ley penal. Las conminaciones penales, que son parte del derecho positivo, se convierten en seguridad jurídica y, como tal, en orientadoras. El sujeto quiere saber cómo ha de comportarse según las exigencias del derecho en determinadas relaciones sociales o situaciones de la vida, y qué comportamiento puede esperarse o pretender de los otros. Con otras palabras, qué hechos y obligaciones existen para él, y qué consecuencias jurídicas de su comportamiento se tiene que contar. El principio de legalidad no solamente en el derecho penal, sino también en el derecho procesal penal. En el primero se manifiesta a través de la exigencia de que ningún ciudadano puede ser condenado por cualquier tipo de comportamiento, comisivo o omisivo, sino única y exclusivamente por aquel que está catalogado como delito en una ley previa, la cual debe estar vigente en el momento en que se realiza el comportamiento. Sobre los antecedentes más inmediatos de la regulación del principio de legalidad a nivel constitucional, se puede citar la Constitución de 1979, la que, en su artículo 2, Incorporated 20, literal D, establece que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Asimismo, la Constitución del Perú de 1933 en su artículo 57 establece que nadie será condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no estén calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracciones punibles, ni juzgado sino por los. Carece de valor toda declaración obtenida por la violencia. Aplicación del principio de legalidad en el derecho penal. Tenemos que analizar el principio de legalidad no solo atendiendo al artículo 2 del título preliminar del Código Penal, sino también dando una mirada a lo estipulado en otros parágrafos de dicho cuerpo legislativo. El principio no hay delito sin ley es un postulado estructural del Estado de Derecho, cuya plasmación más importante, después del artículo 2 del título preliminar del Código Penal, la prohibición de agravación retroactiva de la pena, se formula expresamente en el artículo 6 del mismo cuerpo de leyes, el cual establece que
La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley. Por tanto, atendiendo a lo señalado y en pro de dar una respuesta dogmática correcta sobre cuáles son las categorías del derecho penal a las que se aplica el principio de legalidad, los contenidos de dicha institución jurídica se tienen que analizar en dos ámbitos. Estos ámbitos son los pertenecientes a los postulados: A. Nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley. B. Nulla poena sine lege, no hay pena sin ley. A. El principio nullum crimen sine lege A1. El principio nullum crimen sine lege en el delito. El principio nullum crimen sine lege se completa con la fórmula nulla poena sine lege. Ello quiere decir que el principio de legalidad exige que no solo la conducta típica o presupuesto debe estar previamente establecida en la ley, en forma expresa, inequívoca e indubitable, sino también las consecuencias jurídicas del delito, las penas, las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias. Si el fin del derecho penal es la creación de libertad jurídica, para que los ciudadanos puedan participar en forma activa en los procesos dialécticos de intercomunicación individual y colectiva, tiene que hacerla a través de la seguridad jurídica, la cual, en el derecho penal, se manifiesta mediante la prescripción de conductas típicas y de las correspondientes consecuencias jurídicas. No puede haber seguridad jurídica, y por tanto no se protege al ciudadano frente al poder punitivo del Estado, si únicamente se prescriben supuestos de hecho, y no se estipula el quantum y la clase de consecuencia jurídica, porque la arbitrariedad estatal se puede expresar, como efectivamente ocurre, a través de la imposición de consecuencias jurídicas que no están establecidas con antelación al hecho. El fundamento del principio de legalidad está estructurado por tres categorías o instituciones interdependientes, tales como la seguridad jurídica, fundamento axiológico, la división de poderes, fundamento político, y la prevención general positiva, fundamento jurídico penal. Para entender cabalmente el fundamento, naturaleza, contenido y alcance del principio de legalidad en materia punitiva, se debe de realizar una interpretación sistemática y teleológica de todas las normas que regulan el principio de legalidad en los diferentes cuerpos normativos, tomando como faro orientador a la Constitución. El principio de legalidad rige para el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario, pues estas disciplinas, al ser partes constitutivas de todo el sistema punitivo, son interdependientes y tienen como naturaleza común la restricción de los derechos fundamentales del ciudadano, por tanto, se rigen bajo las mismas reglas del derecho penal sustantivo. Gracias, no olvides suscribirte al canal para más contenido y así difundir el derecho y activa la campanita para recibir notificaciones y te vuelvas un crack en el derecho. Gracias.